aprovechar este momento para hablar de matemáticas. Es mi momento, así que tengo el micrófono yo, lo siento. Sé que habéis venido a ver a Alfredo, pues lo siento. Un momentito de matemáticas. La verdad que venimos de tiempos complejos, tiempos de paradojas. Sabéis que estamos en el mundo de la información, en la era de la información, y sin embargo tenemos también más desinformación que nunca. Tenemos un montón de bulos. Por ejemplo, yo qué sé, este señor, que ya no está en el Roland Garros, pero yo no me llamo Djokovic. Bueno, este hombre además se llama Novak. Es que lo tenía, el nombre lo decía ya todo. Su nombre era premonitorio. Bueno, pero yo voy a hacer un recorrido a la historia muy breve sobre lo que hemos pasado en esta pandemia, que siempre nos toca hablar de virus y, bueno, os acordáis de este momento, ¿no? 31 de enero de 2020, Fernando Simón de repente acotó, ¿no? Eso va un matemático, al principio dice, mira, ha puesto una cota y dice, como mucho, algún caso, dijo 2 o 3, ¿os acordáis eso de, como mucho 2 o 3 casos? Bueno, a mí no me molestó esa aproximación, porque yo trabajo a veces con físicos, los físicos también a veces hacen ahí un redondeo que no pasa nada. A mí me molestó el poner un máximo, decir, oye, no me acotes. Cuando no me acotes, si no lo sabes, no acotes. Bueno, 31 de enero de 2020, la verdad, tiempos confusos. Llegamos a 14 de marzo. ¿Sabéis que ese día se celebraba el Día Mundial de las Matemáticas? Según la UNESCO, el primer Día Mundial de las Matemáticas era este. Tenemos un ojo los matemáticos para celebrar las cosas. 14 de marzo, confinamiento en España, ya sabéis. Y de repente se produjo esta dicotomía. Estaban los científicos hablando en televisión y los científicos ya sabéis que somos gente muy humilde, muy llana, trabajamos así, tenemos que matizarlo todo. Tenemos que decir, según parece, estamos descubriendo, debemos confirmar. Y sin embargo en la televisión, los tertulianos y los políticos decían, está más que claro, sin duda debemos hacer. Ya sabéis, el capitán a posteriori estaba ahí presente ya en nuestras cabezas. 14 de marzo, pasaron muchas cosas, muchas cosas. 31 de marzo, la lejía llegó a nuestras vidas. De repente, sabéis que había gente que ya esto lo anticipaba, el efecto de la lejía. Esta mujer, ella te avisó de que ibas a querer desinfectarlo todo. Esta mujer ya decía que la tía que venía del futuro nos traía un bote de lejía. Decía que la lejía, claro, dice, mata el virus, también te mata a ti, pero bueno, el virus lo mata, ¿no? Como objetivo está. 31 de marzo empiezan muchos bulos, mucho ruido, muchas cosas raras. Esto también me interesa. 15 de abril de 2020 se estableció un protocolo, una guía contra las fake news. La policía lo lanzó como, oye, señores que estáis ahí recibiendo por el WhatsApp cosas muy locas, vamos a establecer un protocolo para detectar una fake news. Muchísimas fake news hubo por ahí. Ya se dice directamente, no se dice fake news porque no es news, es bulo y ya está, es una mentira y ya está. Bueno, tenemos ahí curvas, vimos muchas curvas, por encima de lo que queríamos. Muchos números, muchas curvas. Aquí, por ejemplo, a mí me interesaba porque nunca se ha hablado de la curva exponencial hasta estos momentos. Cuando algo crece muy rápido, decían, crece en vertical, crece como una pared, crece exponencialmente. Y eso ya un matemático, los pelos de punta, yo, ostras, qué bien. Por fin se habla de exponenciales. No era un momento bueno para esto. Pero sí que se hablaba, por ejemplo, de esto que es una escala muy rara, de 1 a 10, como veis, de 10 a 100, de 100 a 1000. Esto parece que está mal, ¿no? Tú lo ves y dices, ¿a quién le ha hecho mal? Es una escala logarítmica, que el logaritmo es lo contrario de la exponencial. Y esto no quiere más que decir que si esto fuese una línea recta, sería una exponencial. Cuando deja de ser línea recta es que estamos, digamos, remitiendo ese crecimiento exponencial. Y esto es muy interesante a la hora de hablar de olas, que también nosotros saludamos muchas veces aquí en la pandemia ya, llevamos 7 saludos ya. Bueno, y por supuesto las matemáticas tuvieron algo que decir en este momento. Nosotros trabajamos, en la Universidad Miguel Hernández, trabajamos en predicciones, no solamente de fallecidos, sino de contagios y sobre todo cómo anticipar olas, que es lo más interesante de todo a nivel de salud pública, cómo poder anticipar cualquier nuevo brote o gran brote o incluso un brote europeo, mundial, este tipo de cosas. Y las matemáticas tuvieron mucho que decir, ya que se los escucha es otra cosa, pero por lo menos intentamos ayudar. De hecho, todo era cuestión de curvas. Las matemáticas estaban interesando, ahí hubo un pico, igual que la ola, hubo un pico de búsquedas en Google, en matemáticas, por encima de la física, que yo siempre... No hay ningún físico en la sala, siempre se me cuela alguno. Le he dicho a mami, no dejes pasar ningún físico. No hay ninguno. Yeah. Bueno, en todos sitios ganan las matemáticas, salvo en uno, ya sabéis que aquí van a su bola siempre. Pero bueno, no pasa nada, les queremos igual. Pero sí, las matemáticas estaban creciendo mucho a nivel de búsquedas, pero hay una cosa que nos superó a todos en la pandemia, que fue hacer pan. Todos hicisteis pan seguro, ¿verdad?
¿Quién no hizo pan aquí? Dice María, yo no hice pan. Vale, tú eres celíaca. Tú eres celíaca y no cuenta. Pero lo buscaste, ¿no? O sea, no hace falta hacerlo, con que lo busque ya sale las estadísticas, ¿vale? Bueno, pasaron muchos tiempos. Yo siempre he puesto esta gráfica que es lugares en el mundo donde gustan las matemáticas. Estas son. Lugares en el mundo donde las matemáticas se buscan. Vale, era un momento muy especial para la estadística, para los números, pero es verdad que es una ciencia que pues la gente dice, ¿y esto para qué me sirve? Era un momento donde sí que hacía falta mucha divulgación, mucha falta de qué está pasando. Y mira que en matemáticas, otra cosa no, pero tenemos chistes buenísimos. Este es mi favorito. Mira, matemáticas por... Bueno. 10 de septiembre de 2020, yo me metí en Google, me enfadé muchísimo. Habíamos pasado la primera ola y yo dije, ha pasado la primera ola, pero ¿por qué Google me está diciendo que esta segunda ola del verano es mayor que la primera? A ver, Google, ¿estás estropeado o qué está pasando? A mí me preocupé. Y es que estamos aquí midiendo escalas diferentes. Aquí no había PCRs, no había test de antígenos, no se medía bien. Hay un sesgo, hay falta de información de los contagios en la primera ola. Así que no se puede comparar la segunda ola con la primera. Y esto a mí, pues como matemático, dije, esto no puede ser. Llamé a Google, le escribí un email, google@google.com, y le escribí y me dijeron, vale, lo solucionaremos más adelante, por lo menos en la sexta ola, ya lo veremos después. Entonces, sí que es verdad que en 8 de octubre de 2020 ya estamos todos tranquilísimos, como Zetangana, tranquilísimos total, y lo veis aquí, la pandemia de la COVID ya está bajo control en España, 8 de octubre de 2020. ¿Podéis adivinar el futuro, no? Después de entonces, no, ¿verdad? Bueno, sí, 12 de diciembre de 2020, llegaron los problemas, llegaron estos jueguecitos, cómo reunirse en Navidad, esto fue... Oye, mucha gente se libró de su cuñado, esa Nochevieja, por lo menos, eso que te llevas de gratis, pero hubo un caos, sobre todo en didáctica de hacer política, muchísimo caos. No se aclararon sobre las medidas, era por comunidades, que si 6 personas, que si eran... ¿Sabéis? Este momento fue caótico. Bueno, seguimos un poco, 25 de diciembre, pues sí, nueva ola. Y claro, en matemáticas no puedes inventarte olas a no ser que tengas nueva información. Y por eso hay que inventarse nuevas variables y entenderlas. Entonces, hace falta mucho tiempo más para entender. Nosotros trabajamos este artículo, que era cómo utilizar información de Google, precisamente, google@google.com. Les dije, ¿me mandáis datos de movilidad de la gente? Y con datos de movilidad, de cómo se mueve la gente, tanto en ciudades, como en parques, como en farmacias, como en supermercados, se podían anticipar las olas. Por lo menos 14 días antes de la detección por incidencia acumulada, se podía detectar a través de estos datos de movilidad de Google. Y era un avance que ofrece la ciencia básica de las matemáticas, ofrecía en este momento. Y bueno, 1 de abril de 2021, llegamos al momento donde la ciencia dio la solución. Este momento fue, la verdad que los divulgadores, y Alfredo también lo vio muy de cerca, esto de, pero a ver, la AstraZeneca entonces, sabéis este momento de las vacunas, ¿no? Os lo resumo yo lo que pasó en ese momento. Esto es lo que pasó en ese momento. Estaba la Moderna, la Pfizer y la AstraZeneca. Y la AstraZeneca, la verdad que era la hermana fea en ese momento. Pobrecita, nadie la quería. Pero sí que es verdad que fue el momento donde la ciencia dio la respuesta a este gran problema, que ahora ya tenemos en otra fase. Vamos a decir que el problema no está resuelto, pero estamos en otra fase totalmente diferente. Y también llegó el momento de los antivacunas, que es el momento que, como digo, otra paradoja, el momento más claro donde la ciencia tiene una respuesta, donde la ciencia ha solucionado y ha salvado muchas vidas, y de repente hay un montón de gente antivacunas que dices, pues, entre ellos el gran tenista este que hemos puesto, 1 de junio, y vamos ya al presente, 28 de enero de 2022, tenemos en total, se recoge, maldita ha recogido, 1.266 mentiras, bulos, ya digo, no fake news, bulos sobre en esto del COVID y la pandemia. Ya estamos en nuestros tiempos, estamos en el mundo actual, y como he dicho, Google también ha aprendido algo. Con el tiempo, después de 6 olas, que estamos aquí en esta sexta ola de la Omicron, ¿no? Ese malo de Marvel que decía yo, la Omicron, pues aquí tenemos, la primera ola no está porque se mide diferente, era una escala de medir diferente, y de hecho para estimar con precisión cuántos contagiados había, eso habría que hacer investigaciones ya con carácter retrospectivo, pero no se puede comparar con las que están detectadas a través de la misma escala de medir.
que hay su ruido y su error, por supuesto. Incluso se permitieron los de Google hacer una media móvil, como veis aquí, una media móvil que sube baja. Y eso a nivel estadístico dices, mira, pues algo hemos aprendido de esta pandemia, creo yo. ¿Y este hombre quién es? Me callo ya, ¿no? Me callo ya y... Pues sí, dice. Me lo has quitado la boca. Bueno, este hombre que tenemos aquí, profesor de la Universidad de Valladolid, catedrático de inmunología, lo tenéis ahí, es nuestro vengador de la ciencia. Yo lo he puesto ahí en montaje para que se vea más épico. Míralo. Dentro de los Vengadores lo tenemos ahí. Así que os dejo que disfrutemos de este gran alarde de divulgación científica a todos los niveles. Vamos a empezar con diapositivas y acabaremos aquí viendo un espectáculo audiovisual para los ojos y para la ciencia, para la divulgación. Os pido un aplauso muy fuerte y lo recibimos a Alfredo Corel. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por venir un sábado por la noche a un encuentro de ciencia. Gracias, Santi, por la presentación. Gracias a Cristina, que es un poco la que ha estado trabajando y que encima se ha pillado el COVID. Eso es porque no le habéis hecho el protocolo COVID del micrófono a tiempo. Ay, vale. Gracias a Clan Cabaret por organizar esto, por dejar la sala para este evento, y a la Asociación de Científicos de Alicante, de Divulgadores de Alicante, porque me parece maravilloso que tengáis esto. Estoy sentado, pues estoy un poquito doblado. Entonces tengo que intentar estar de pie lo mínimo posible. Y como veis, el baúl ha pesado por el camino desde Valladolid. Bien, es la primera vez que salgo a un pub con las pinzas. En televisión fue la primera vez en 4 al día con Joaquín Prat, luego os enseñaré exactamente lo que hice allí, que fue un poco una especie de iluminación y gustó tanto que empecé a desarrollarlo. En clase... Más cerquita, entonces. Vale, en clase no lo usaba antes de la pandemia, pero sí que después he tenido un par de clases y he llevado las pinzas a la Facultad de Medicina con bastante éxito. He llevado las medicinas a Pintas para la Ciencia, en esta última edición también, en Ciudad Real. Vamos, que se han recorrido media España y por eso están ya un poquito perjudicadas. Así que, pero bueno, lo bueno que tiene es que se pueden reutilizar y se pueden reconstruir fácilmente. Quería contaros un poco lo que he ido contando, un destilado de lo que he ido contando en estos 2 años y medio en las distintas televisiones, pero con un cierto sentido, ¿no? Qué es la inmunidad, qué es la inmunología, cómo nos ha llevado este conocimiento al desarrollo de las vacunas y cómo funcionan las vacunas, particularmente las vacunas de la COVID-19. Y bueno, pues no sé si aquí es luego protocolario, pero estaré dispuesto a que me preguntéis lo que queráis y aclaremos algunas cosas, tanto de ciencia como de salseo de las televisiones, si os interesa alguna cosa. Bien, la palabra inmunidad deriva del latín. Ya en la antigua Roma se utilizaba este concepto para hablar de las personas que no tenían que pagar impuestos. Fijaros que esto ha llegado hasta nuestros días. In era negación, munus era tasa o impuesto. Entonces, las personas inmunes eran las que no pagaban impuestos. Y esto lo tenemos hoy en día, además de máxima actualidad, por personajes de nuestro entorno que tienen inmunidad diplomática. Estos no es que no paguen impuestos, es que no rinden cuentas a la justicia por estar en determinados cargos, pero el concepto básicamente es el mismo. Pero también es verdad que en esos textos de Roma había algún texto que decía que las personas que pasaban algunas enfermedades graves quedaban inmunes. ¿Qué significaba esto en ese contexto de la infección? Pues que ya no volvían a tener una infección grave. Y ahí se queda en los escritos de Roma. Durante toda la Edad Media no se habla de inmunidad. La inmunidad pasa a ser olvidada y se retoma el contexto de la inmunidad con el padre de las vacunas, que es Edward Jenner. Pero antes de llegar a Jenner, no sé si tenéis en este bar alguna pajita. ¿Tenéis pajitas? Si me traéis una pajita, por favor, que se me ha olvidado pedirla antes. Edward Jenner se fija en una práctica previa que se hacía en Asia, sobre todo en Turquía, pero hay algunos otros países que la practicaban. Y es una práctica que se llama la variolización. ¿Vale? Entonces, en el gráfico de abajo a la derecha lo veis, pero me vais a ver a mí mejor. Se insuflaba por una pajita que podía ser de una planta ahuecada, un bambú, por ejemplo,
se soplaba. ¿Y qué es lo que se soplaba? En la nariz de los niños. Se soplaba el polvo de las últimas cicatrices de la viruela. La viruela ha sido una enfermedad que ha matado muchísima gente a lo largo de la historia, ha habido muchas pandemias de viruela, y a los que no mataba, en muchos casos les dejaba unas marcas terribles en la piel, dejaba unos restos terribles. Y esto, por ejemplo, en esta época en Turquía y otros países era muy importante para las mujeres por la prostitución, porque si quedaban marcadas no podían seguir trabajando. Entonces, hacen la variolización, y la variolización es eso, coger a alguien que está acabando ya de superar la enfermedad, raspan esas pústulas, las dejan secar ese polvo y luego soplamos por la nariz. Claro, esto no tiene ninguna evidencia científica, no hay ningún estudio de campo de estos que Santi haría la estadística y nos diría pues el placebo, el control, los que se han echado el polvo de verdad, los que se han echado harina. Esto no se hizo. Entonces se moría bastante gente, pero mucha gente se salvaba y quedaba inmunizada. A esta técnica se la llamó variolización y fijaros que este concepto ha vuelto a usarse mucho durante la pandemia del COVID, porque un grupo de Oxford, de la Universidad de Oxford, británicos, dijeron que el uso de las mascarillas que hacíamos, como a veces era un poco sucio, no sabíamos cómo cogerlas y quitarlas con las manos limpias, etcétera, en el fondo teníamos un poquito de virus probablemente en todas las mascarillas, pero nos hacían un filtro, no nos entraba mucha cantidad, entraba como a poquito, y eso nos variolizaba. Entonces, bueno, esta hipótesis se publica en una de las mejores revistas de medicina, el New England Journal of Medicine, por el grupo de Oxford, y ahí se ha quedado esa hipótesis. ¿Quién descubre esta técnica? Pues una mujer que ha sido olvidada un poquito por la historia, que es Lady Marie Montagu. Era la mujer del embajador británico en Constantinopla, la actual Estambul, y es la que ve que los turcos hacen esta práctica para vacunar de la viruela. Entonces sí que se salvan muchos, así que ella se lleva esta técnica, cuando ella vuelve a Inglaterra, se lleva esta técnica, la empieza a hacer nada menos que en Londres, empieza a hacer variolización. Hubo también otro médico italiano que también lo observó y lo llevó al continente europeo. Ya sabéis que Inglaterra y el continente siempre han estado como un poco separados, y ahora más. Y hubo un médico italiano que también lo llevó a Europa por el continente. Y fue Jenner el que dijo, pues esto si lo hacemos en condiciones podemos conseguir que funcione. O sea, los variolizados en general sobrevivían, aunque era una práctica de riesgo y podían morir. Y Jenner, un poquito después de esta mujer, observa esta práctica y lo que se da cuenta es que las mujeres que ordeñan las vacas pasan una viruela muy leve. Y se observa que las vacas tienen en las ubres, tienen cicatrices como las de la viruela humana, pero las vacas no mueren y las que las ordeñan pues se van contagiando de tocar las ubres de la viruela y sobreviven y ya no pasan la viruela humana. Entonces dice, bueno, pues lo que voy a hacer es sustituir la pus de la viruela humana que se usaba en la variolización por la pus de la viruela de la vaca. Vacuna. De ahí viene el nombre. La viruela de la vaca se empieza a utilizar y de ahí viene la palabra vacuna. Hubo negacionistas. De hecho, no sé si Santi ha puesto alguna de ellos, sí que lo he puesto en la pandemia. Ya en esa época hubo negacionistas y ponían gráficos en los que ponían las personas que se vacunaban, se les ponía cara de vaca. Bien, pero Jenner no utiliza la palabra inmunología, utiliza la palabra vacunación todo el tiempo, vacunación, inmunización. Como veis, a finales del siglo XVIII es cuando empieza este proceso. ¿Qué hacía? Pues cogía la pus de las pústulas de la vaca, las metía entre dos cristales, los sellaba con lacre y eso se conservaba, no había neveras, imaginaros, eso se conservaba 1 o 2 semanas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Estamos todo el rato cogiendo la pus de la vaca? Pues España tuvo una contribución fundamental en el desarrollo de la vacunación internacional justo 4 años, creo que son 4 o 5 años después, en la época de Carlos IV, que se le había muerto un hijo de viruela, un médico alicantino que conoceréis perfectamente y seguro que habéis tenido alguna charla de él, el doctor Balmis, hace la expedición filantrópica de la vacuna llevando esta vacuna al Nuevo Mundo. Se embarcan en el María Pita con una expedición muy completa y entre otras personas destaca alguien que ha sido también muy conocido en la pandemia, Isabel Zendal, que era enfermera y que le han hecho un hospital de pandemias en Madrid en estos años atrás. Isabel Zendal era la que era parte de enfermera, llevaba un orfanato en Coruña, en Galicia, y estaba su hijo y otros 22 huérfanos. Esto hoy en día no habría pasado un comité ético.
porque lo que hicieron fue embarcar a esos 22 chavales huérfanos y les ponían la vacuna de la vaca a uno, pasados unos días le juntaban con otro para que le contagiara y así sucesivamente, iban contagiándose en dominó, uno al otro, otro al otro, otro al otro. Y claro, esto recorriendo miles de kilómetros. Fijaros que salieron de Canarias, pasaron por Canarias, llegaron a Puerto Rico y finalmente ya llegan al continente a la altura de Venezuela. Y a partir de ahí, esta expedición se expande en muchas otras que van llegando a distintos países. Incluso llegan a China. O sea que esto ha sido probablemente la mayor contribución española en la historia de la salud internacional, llevar la vacuna de la viruela prácticamente a todo el planeta. Y el reto era algo de las características incluso más grandes que el reto de hoy, que es que las vacunas de RNA, pues sabéis que se conservan a temperaturas muy bajas y hay países que no se pueden permitir tener neveras o congeladores de menos 25, menos 80 grados, ni para guardarlas ni para transportarlas. Y ese reto está sin superar hoy en día y, en cambio, en aquel momento se superó el reto de la conservación de la vacuna con este sistema de dominó, de contagio en dominó. Bien, la inmunología renace de nuevo a finales del siglo XIX y este es el padre real de la inmunología moderna y le conocéis perfectamente, es Louis Pasteur. Este francés, esta parte que tiene un instituto con su nombre, lo que inventó sobre todo es la pasteurización, que a la postre es lo que ha conseguido que tengamos leche que se pueda conservar semanas o meses en casa. Eso que llaman la leche UHT. El UHT es digamos, un paso más allá de la pasteurización, que era someter a estos líquidos a altas temperaturas muy poco tiempo para que conservaran sus propiedades y se pudieran conservar sin contaminarse. Entonces, este es el padre de la pasteurización, que nos ha servido para el mundo moderno muchísimo, pero rebautiza el concepto de inmunidad con la palabra immunir. Immunir, que viene de in y munera. In ahora no es negación, sino desde dentro, y munera es muro, muralla, defensa. Es decir, son las defensas desde el interior. Y este es el concepto de inmunidad que conocemos hoy en día y que ha llegado hasta la actualidad, las murallas del interior. De hecho, Pasteur, sin querer, un becario suyo fue de los primeros que descubrió una vacuna de las que llamamos, luego os diré en qué consisten cuando pase al plató, una vacuna de las que llamamos inactivada. Es decir, es un microorganismo, es un bicho al que se le putea, por decirlo mal y pronto, para que no crezca bien o se le pone en condiciones inadecuadas, no se le da bien de comer, de modo que no pueda crecer bien, y con el bicho ya medio exhausto, casi muerto, es con lo que se vacuna. Claro, un becario se fueron de vacaciones 15 días y no dejó de comer a las bacterias. Estaban trabajando con el cólera del pollo, con la vacuna del cólera del pollo. Entonces no les echó a las bacterias el líquido donde se alimentaban y a los 15 días al volver no quiso avistar a Pasteur de que estaban medio muertas. Se vacunó con estas bacterias medio muertas y funcionó de la leche. Así que descubrió, por un fallo, en concreto por sus vacaciones, una vacuna inactivada. Esto pasa mucho en ciencia. Bien, la inmunidad se puede conseguir de 4 maneras y seguro que habéis escuchado de todo esto en estos meses. La manera natural activa es tener la infección. Si yo cojo la infección, me quedo inmunizado. Me quedan células y moléculas en mi cuerpo que si vuelvo a encontrarme con ese bicho, respondo mejor. Esa es la normal, pero claro, eso a veces lleva a la muerte o lleva a trastornos gravísimos y justo para esas cosas se vacuna. Y esa es la inmunización activa artificial. Nos ponen un extracto del bicho, de modo que tengamos una respuesta que nos deje memoria, pero que no nos mate. Y sí, las vacunas a veces producen efectos colaterales severos, pero en una proporción infinitísimamente menor que el efecto de la enfermedad. Y luego están las inmunizaciones pasivas, que también hemos oído hablar de ellas mucho en la pandemia. La primera es que las mamás en el embarazo le pasan a los fetos defensas de lo que se estén defendiendo la madre, le pasa al feto que está en su tripa, a través de la placenta. Y luego, si le da de mamar leche natural, pues a través de la leche también le pasa anticuerpos. Pero esas defensas tienen fecha de caducidad, no tienen memoria, y a las 3 o 4 semanas de que se acabe el embarazo o a las 3 o 4 semanas de que se acabe la lactancia, el bebé ya deja de tener las defensas, o sea que duran una temporadita. ¿De modo artificial se puede hacer? Sí, y esto seguro que lo habéis oído. Alguien se pincha con una astilla, con un clavo, tiene sospecha que no puede estar en buenas condiciones y se pone la antitetánica. Esto lo habéis oído. O le pincha una araña rara y le ponen el antisuero para el veneno de la araña o para el veneno del escorpión.
Estos son inmunoglobulinas, son anticuerpos frente a esas sustancias para que el individuo no desarrolle el problema. Y pasa lo mismo, tienen fecha de caducidad, a las 3 o 4 semanas dejan de ser útiles, pero te solucionan el problema. Esto se utilizó en la COVID mucho, era una esperanza durante un tiempo para la gente que avanzaba con la enfermedad muy rápido a grave, pero no sirvió. Era lo que llamaban, y seguro lo habéis oído, los plasmas de los convalecientes. Las personas que salían de la enfermedad, en su sangre tienen anticuerpos, y con esos anticuerpos se los pasaban a personas que enfermaban, pero aquello no funcionó bien, así que no fue una solución a la postre. Bueno, el calendario vacunal os lo sabéis, y aquí lo único que quiero señalar es que el del año 2022 ya sale a partir de los 11 años la vacunación en los niños pequeños, porque es el calendario de los niños pequeños. Bien, el sistema inmunitario lo que nos defiende es de cosas que amenazan a la individualidad, a lo propio. Ahora vamos a ver en un momento cómo la lía el virus en una de nuestras células. En el caso del sistema inmunitario, el tamaño importa, y mucho. Porque fijaros, un virus le faltan sustancias para crecer y tiene que meterse siempre dentro de las células, o sea, siempre tiene que infectar dentro de nuestras células, y en cambio, un gran gusano como el que veis a la derecha, que son, por ejemplo, las tenias, ahora en nuestro medio no son muy frecuentes, o las lombrices que teníamos nosotros. Yo de pequeño he tenido lombrices un montón de veces, te rajabas el culo, te daban una cosa. Esas lombrices, esas tenias eran infestaciones de bichos muy grandes que no se podían meter en las células, por lo tanto siempre estaban fuera de las células. Así que el tamaño, como digo, importa. Y vamos a hablar de virus, que los virus son de los tamaños más pequeñitos. Bien, y las defensas del organismo, y esto es un recordatorio porque si me habéis visto alguna vez lo he dicho hasta el infinito y más allá, tienen 3 etapas, 3 líneas de acción. La primera es la piel y todas las mucosas que recubren el ojo, que recubren el aparato digestivo, que recubren el aparato respiratorio, que recubren el aparato genital y el aparato urinario. Pues todas esas mucosas, que es un tejidito muy suave que cubre todo, tiene que estar intacto, pero claro, vais en verano andando descalzos en la playa, alguien ha dejado un cristal, os cortáis, se rompen, os cepilláis muy fuerte los dientes, os hacéis una úlcera, se rompen, tomáis un alimento un poquito ácido, os hace una úlcera, se estropea, me doy un golpe en el brazo y me hago una raja, se rompen. Bueno, pues esta no es infalible, pero la piel y todas esas mucosas nos quitan cerca del 98% de las infecciones, fijaros. Y de eso no hablamos cuando hablamos del sistema inmunitario. Así que eso hay que cuidarlo mucho, sobre todo las bacterias que viven en el interior. Eso es fantástico tenerlas en condiciones para no tener enfermedades. La segunda línea son unas células que sobre todo se comen, todo lo raro que ven se lo comen, lo engullen y lo destrozan. Y esa es la línea que llamamos la inmunidad natural. Y luego la tercera línea, que es la guay, que es la específica y que es la de élite, que son, entre otras cosas, los anticuerpos que veremos en un momento. Los anticuerpos son una molécula maravillosa. Yo cuando vi esta molécula y no la vi tan bonita como aquí, me enamoré, y yo estaba en sexto de GB y dije, yo de mayor quiero ser de los que estudian estas cosas. Y fijaros, he llegado sin quererlo a ser inmunólogo. Entonces, es una molécula que conoce las estructuras raras, las toca por 2 lados y hace un montón de funciones. Algunas las vamos a ver a continuación. Y ahora que estáis todos, que me han dicho en la puerta antes, yo ya me he puesto la 4ª, doctor, yo estoy con la 3ª. ¿De qué vale esto, no? ¿De qué vale el ponernos 1, 2, 3, 4 dosis? Pues fijaros, cuando nos infecta el virus o nos ponen la primera dosis hay un pico naranja. ¿De qué inmunoglobulina se trata? ¿Os acordáis? La primera inmunoglobulina que se produce. Joder, qué bien. La M, efectivamente. Tenías que haber preguntado esto, Santi. Te lo he dicho, ¿ves? La M. Pero enseguida, a la semana, 10 días, se sustituye por otra que es mucho mejor, mucho más potente, mucho más eficaz, que es la G, que es la que veis en azul. Y baja, pasadas unas semanas, y eso es normal. Se nos ha vendido como que las vacunas no funcionan. No, es normal que bajen, porque si tuviéramos los anticuerpos por todo lo alto, tendríamos gelatina en vez de sangre. Entonces no puede estar todo el tiempo alto, tiene que bajar. Si nos ponen una tercera, vuelve a subir la inmunoglobulina G, pero luego, poco a poco, vuelve a bajar. ¿Y si me infecto? Pues si me infecto, no pasa nada, porque tengo células que montan todo el asunto para que vuelva a subir. De modo que están sucediéndose en este momento muchísimas infecciones, prácticamente con 3 o 4 días, como si fuera un catarro. Y eso es lo que tarda el sistema inmunitario en montar la respuesta y controlar la infección.
¿Pasa algo por esto? No. ¿Esto es indicativo de que tenga que ponerme la quinta o la sexta dosis? En absoluto. Tengo memoria. Entonces, mis células tardan 3 o 4 días y son los 3 o 4 días que lo paso mal. Bien, y ahora llegamos a los negacionistas, que no sé si hay alguno en la sala. ¿Cómo es posible que en 10 meses se hayan hecho las vacunas que se tardan habitualmente 10 años? Bien, pues voy a poneros unos datos que están sacados de 3 sitios. Uno es el New York Times, que tiene una herramienta de seguimiento de las vacunas maravillosa. Otra es la Escuela de Higiene y Salud Tropical de Londres. Y otro es la Alianza Gavi para el desarrollo de las vacunas. ¿Por qué se han producido tantas vacunas en tan poco tiempo? Bueno, fijaros, este es un esquema de las que se han ido produciendo, que son de distintos colorines, y no voy a entrar porque os lo voy a contar aquí, que lo vais a ver mucho mejor. Aquí a nosotros nos ha llegado fundamentalmente 2 tipos, las de RNA y las de adenovirus, aunque hay una reciente que no está llegando mucho, que es de proteínas. Veremos en qué consiste cada una. Pero fijaros que hay ya 10, en esta gráfica hay 10 en uso, al menos dadas el OK por la Organización Mundial de la Salud. Pero hay otras muchas que se han ido cayendo por el camino. En cuanto a las más utilizadas, la más utilizada es la que decía antes, la que se había puesto Paquirrín. La de AstraZeneca ya la han puesto en más de 180 países. Con todos mis respetos, y esto hice un vídeo que se reprodujo más de medio millón de veces. Es la vacuna más solidaria de todas. La desarrollaron los científicos de la Universidad de Oxford y no cobraron por el desarrollo de su patente. Y la empresa solo cobraba lo que costaba la fabricación, no ganaba un duro. En este momento no sé si eso ha cambiado, pero en los primeros meses fue así. Esto hacía que esta vacuna estuviera entre 3 y 4 euros la dosis y las de RNA entre 30 y 40. Y cuando más se necesitaban, la subieron un 25%. Entonces, la vacuna solidaria ha sido AstraZeneca. De RNA la más puesta ha sido Pfizer, porque Pfizer es la empresa farmacéutica más grande del mundo, tiene mucha más capacidad de fabricación que Moderna. Y luego veis en verde unas que aquí no nos han llegado, que son el virus completo. El virus completo lo han fabricado sobre todo los chinos y los indios. Ha tenido menos eficacia que las nuestras y de hecho los chinos ahora se están planteando comprar las de RNA. Y los chinos es que han hecho una política de vacunación muy egoísta, muy egoísta. Bien. ¿Por qué se ha cortado todo este tiempo? Pues 3 motivos y no voy a entrar en la gráfica. Un montón de dinero, se ha inyectado dinero como nunca en la historia, se han permitido solapes de fases, veis que hay fase 1, fase 2 y fase 3, es lo habitual, y duran años, se han permitido combinarlas, fase 1-2, fase 2-3, entonces esto ha hecho que se acorte. La burocracia de revisión de los documentos se ha eliminado, si igual tú mandabas una petición y hasta que te la miraban pasaban 3 meses, ahora no, te la miraban al día siguiente. Entonces, toda la petición del aprobado de las vacunas fue express, se quitó toda la burocracia. Y más aún, todos los científicos del mundo hemos colaborado como nunca. Los científicos somos súper egoístas. Cuando vas a un congreso, tú no llevas nada que no esté terminado, no llevas nada a medias. Solo cuentas lo que ya está terminado y no te lo puede copiar nadie. Con el COVID no. Con el COVID hemos aprendido a compartir desde el minuto 0. Y esto ha permitido estos desarrollos espectaculares. La secuencia del virus estaba ya en febrero, nada más conocerse, estaba secuenciado el virus, con lo cual en Juanes empezó a trabajar el mismo día que AstraZeneca, exactamente el mismo día. Todo el mundo pudo empezar a trabajar porque tenían los datos de primera mano. Así que esas son las cosas que han permitido todo esto. Y vamos a ver qué tipos de vacunas hay. Bueno, pues yo estaba sentado con Joaquín Prat, 4 al día, y me iban a preguntar los anticuerpos neutralizantes. Luego veréis lo que es un anticuerpo neutralizante. Y yo dije, Alfredo, yo había salido ya 2 veces en 2 teles, esta era como la tercera. Si tu madre te estuviera bien, te ha visto en las 2 anteriores, ¿te ha entendido? Claramente no. Yo dije, no, he estado muy bien, he estado muy correcto, he sido técnicamente impecable, pero si mi madre ha visto lo que he dicho, se ha quedado como estaba. Y dije, pues mi objetivo es que si mi madre me ve hoy, mi madre se entere. No porque sea mi madre o porque sea mayor, sino porque no tiene conocimientos de biología ni de nada de esto. Entonces dije, bueno, ¿cómo represento el virus? Y aunque no os lo creáis, tengo una cajita llena de Minions en mi sala de trabajo. Así que dije, pues mira, los Minions son el virus. Luego la correlación no es buena porque estos son muy amigables, ¿no? Estos personajes. La célula pues tenía unos cuantos botes de estos de agua de aluminio
Y dije, pues el minion entra. Qué bien, pues ya tengo el minion infectando la célula. ¿Y ahora cómo represento el anticuerpo para que el minion no entre en la célula? Y eso ya no lo tenía, no os penséis, no soy tan raro, eso no lo tenía allí delante. Me levanté un momento, di una vuelta por casa y ¡plas! Lo vi. Y las pinzas de tender la ropa salieron al juego. Dije, a ver, si ahora al minion le pongo la pinza, esta en concreto es pequeña, pongo la pinza, el minion entraría, pero la pinza hace que no entre. Pues el minion está neutralizado, el virus está neutralizado por el anticuerpo. Bueno, os podéis imaginar la cara de Joaquín Prat, de los que estaban allí en el plató con él, entre otros Javier Ruiz, que es un periodista también muy conocido, que a mí me gusta mucho. Yo recibí, pues no sé si 100, 200 mensajes por WhatsApp en 5 minutos. Instagram yo tenía entonces 2.000, 3.000 seguidores y se duplicó. Y dije, pues si esto ha gustado tanto, Alfredo, pues este es el camino para que la gente entienda la ciencia. Así que este es el inicio de este tipo de cosas. Luego teníamos en casa un ajedrez de Star Wars de 64 piezas de resina, muy bonito, muy igual a lo natural. Y de hecho, si buscáis en Google, hay una explicación de cómo funciona el sistema inmunitario, lo que voy a hacer hoy, pero es con esas piezas. Con esas piezas. Gustó tanto en televisión española que luego me llamaron de la CNN en Estados Unidos para volverlo a repetir y lo hice 2 veces. Se puede ver en CNN Miami y en televisión española. Pero se acabó el confinamiento y cuando iba a los platós, esas piezas tenían las espadas láser, eran de resina, empezaron a rompérseme. Y yo dije, pues esto no puede ser. Así que, como se abrió todo, empezaron los chinos a funcionar y las tiendas de bricolaje, pues utilicé lo mismo, pero ya lo empecé a adaptar. Este es el virus, como ya sabéis. Ahora Darth Vader, que es el más malo de la película, con lo cual cuadra todo más. Le ponemos distintos colores de las proteínas que tiene el virus y le ponemos el rojo, es la proteína famosa, que es la entrada del virus en nuestras células. La proteína S, la proteína Spike, la espiga, la espícula, la habéis oído hablar de muchas maneras. La célula, pues esta urna es una urna de IKEA que está descatalogada, así que si alguien la tiene, necesito, pues se me está rompiendo. La teníamos en casa con una figura dentro para protegerla, que no cogiera polvo. Bueno, pues le puse esta pieza aquí y me encajaba perfectamente con el rojo con rojo, y se abre la célula por ese contacto y el virus entra dentro y me infecta la célula. Y esto fue el movimiento básico de la infección por el virus. ¿Qué células son estas? Pues entre otras hay muchas. Entre otras son las células que revisten el tubo respiratorio, que es por donde entra habitualmente. Y ahora una célula infectada por el virus, ¿qué hace? Pues tiene que poner en marcha ese nivel superestelar del sistema inmunitario, las defensas muy guays. ¿Y cómo lo hace esto? Pues hace 2 cosas. Libera unas sustancias que ahora las veremos. Libera unas sustancias que lo que hacen es que elevan la temperatura corporal, le dicen al hígado que tiene que empezarse a trabajar, o sea, ponen en marcha cosas en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en distintos tejidos. Y esto lo está poniendo en marcha esta célula infectada, mandando señales. Ya os digo, entre otras cosas, se nos inflaman algunas zonas del cuerpo, nos sube la temperatura corporal, la fiebre es buena, por principio es buena, el aumento de temperatura hace que los bichos no crezcan bien, y el hígado se pone a fabricar proteínas a mansalva. ¿Esto es solo lo único que hace? No. La célula infectada tiene que enseñarle al sistema inmunitario trocitos de ese virus. Y tenemos unas moléculas, y claro, yo aquí tenía un marido que era de Jerez de la Frontera, con lo cual no me faltaban estos catavinos. Y estas moléculas, ya sean de coñac, de catavinos, de vasos de cubata, la que queráis, es un ejemplo perfecto. Son proteínas que tienen nuestras células que no pueden estar así como estáis viendo, las tienen que tener por narices trocitos de algo dentro. Y esos trocitos son trocitos de bacterias o trocitos de virus. Fijaros, son trocitos de... Vamos a no perder el foco del bicho. La proteína roja se trocea, pues este es un trocito. Este trocito aquí no entra, aquí tampoco, pero aquí perfectamente. Este trocito amarillo, pues aquí entra, ¿vale? Este trocito verde aquí se ha roto. Bueno, no pasa nada, el trocito verde entra en la otra. Bueno, pues esto es lo que hace el sistema inmunitario, ver estos trocitos del virus de la bacteria enseñados
por las células. ¿Quién del sistema inmunitario? Pues la célula que es el maestro de ceremonias. Y entonces en este universo, el maestro de ceremonias es el jefe del Consejo Jedi, puse a Yoda, y este es el que ve y dice, bueno, pues esta infección la vamos a resolver de tal manera o de tal otra. Y hay dos maneras fundamentales de resolver una infección para el sistema inmunitario. Hay muchas, pero las dos más importantes las voy a enseñar. Yoda dice, pues hay que matar la célula infectada. Te mando mensajeros para que mates la célula infectada. ¿Quién se pone en marcha con ese mensaje? Pues otro personaje muy entrenado, pero que va un poquito a su bola. Es el linfocito T tóxico, es un linfocito T asesino, y cuando ve esas señales que les da R2D2, dice, tengo que matar a esta célula. ¿Cómo la mata? Pues le inyecta unas sustancias que hacen que se deshaga. Espero no tirar más. Le inyecta estas sustancias y esta célula tan cuadrada, tan bonita como estáis viendo, se descompone, se destroza y se convierte en esto, en un saco que no vale para nada. Ya hemos hecho la misión. Esa célula ya no infecta a nadie más porque la hemos destrozado. Y esto lo ha hecho Yoda, mandándole señales pues a este guerrero. Pero Yoda puede decir, bueno, pues en esta infección, en vez de matar la célula, lo que tengo que hacer es bloquear que el virus no infecte más células. Eso es lo más importante. Entonces, en vez de estas señales, manda estas otras, que también portan información, pero son información distinta. Y ahora dice las células del sistema inmunitario, pues con estas señales tengo que producir anticuerpos. Y se pone en marcha la célula productora de anticuerpos, el linfocito B. Así que el linfocito B ve esta situación y tengo que producir anticuerpos. Y produce anticuerpos frente a todos los colores. De modo que tendremos anticuerpos frente al verde, anticuerpos frente al trozo azul del virus, anticuerpos frente al trozo rojo del virus y anticuerpos frente al trozo amarillo del virus. ¿Y qué hacen estos anticuerpos? Pues lo que deseamos es que neutralicen. Voy a ver si esto me sale, porque esto ya sí que es de triple mortal con tirabuzón. Si me sale, me tenéis que aplaudir. Los anticuerpos azules ahora los simplifico, porque el anticuerpo realmente es así, con dos trocitos que unen el antígeno. Pero lo simplifico con uno, con la pinza original. Pues el anticuerpo azul se une al azul, el anticuerpo amarillo se une a la proteína amarilla, el anticuerpo verde se une a la proteína verde, y fijaros que el que era la puerta de entrada era sobre todo el rojo, ¿no? Pues el anticuerpo rojo se une al rojo, y ahora este virus ya no puede infectar ninguna célula. Hemos dicho que se ha neutralizado. Y este es el objetivo fundamental de la producción de anticuerpos, neutralizar el virus para que no infecte a nadie más. Y ha salido bien, ¿eh? Pues bien, ya tenemos lo básico del sistema inmunitario. ¿Qué hemos hecho con las vacunas que nos han puesto? Pues para esto me he traído un virus un poco más grande, para que lo veamos en detalle. El virus, seguro que lo habéis oído, es un virus de ARN. Tiene un material genético que es el ARN, y el ARN está dentro del virus. Y ese ARN pues tiene los trocitos que van a codificar la proteína azul, la proteína verde, la proteína amarilla y la que nos interesa, la proteína roja, la espiga o spike. Así que este es el ARN del virus. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues se pueden hacer vacunas como las que os he dicho, atenuadas, que el virus pierda virulencia. ¿Cómo se consigue que una vacuna sea atenuada y que el virus pierda, digamos, daño? Pues se hace pasando este virus por distintos animales. Conseguiríamos un virus atenuado, como veis es de la misma familia pero es menos dañino y tiene menos colores. Se ha conseguido que las proteínas de este virus sean menos fuertes. De estas vacunas no hay ninguna en uso. Están en desarrollo, sí, pero no ha llegado ninguna a las fases de ensayo en humanos. ¿Cuál es el principal problema de estas vacunas? Que dentro del individuo puedan volverse para atrás y volverse a hacer patológicas. Vuelvan a ser el virus original y la líen y es como si nos hubieran infectado.
Estas vacunas, por ejemplo, se han empleado durante muchísimo tiempo en España y Europa para la poliomielitis. Ahora ya no se usan estas y de hecho hay algún país en el que se están usando y pueden revertir y causar la enfermedad. Entonces ese es el miedo y por eso estas vacunas están en unos controles estrictísimos y de momento ninguna en uso. Así que atenuadas sería la primera manera. Segunda manera serían inactivadas. Cogemos el virus, cogemos su material genético y tenemos que quitar el material genético este. Tengo por aquí otro más pequeñito. Tenemos todo el material genético del virus. Lo que hacemos es que nos lo cargamos. Esto se hace con tratamientos químicos y físicos. Cogemos y nos cargamos el material genético del virus. Ya está. Ahora se puede infectar con este virus que no sabe reproducir dentro de las células porque no tiene genes. Esta es la vacuna Sinopharm, que es la que se está utilizando fundamentalmente en China, se ha utilizado también en India, hay algunas más. ¿Y qué hace esto? Pues que nuestras células respondan al virus y produzcan los cuatro tipos de anticuerpos. O sea que sobre la marcha, teóricamente hablando, estas vacunas deberían ser de las mejores, porque tendríamos anticuerpos frente a las distintas proteínas del virus. Pero la vida real no ha sido así y de hecho han sido de las eficacias más bajas de todas. De hecho, los chinos están teniendo, como bien sabéis, un problema grave y van a empezar a comprar las de RNA. Así que, recapitulando, con el virus entero, atenuadas o inactivadas. ¿Y con porciones del virus se pueden hacer? Sí. Cojo y purifico las proteínas rojas, las aíslo, las purifico y ahora vacuno con las proteínas. ¿Se puede hacer así con la proteína tal cual a secas? Pues no. No, porque esto apenas funciona. Esto al sistema inmunitario es como si le das agua. No le dice nada. Y entonces lo que hay que hacer es mezclarlas con unas sustancias que potencian la respuesta inmunitaria que se llaman adyuvantes. Bien, pues metemos esta proteína, si no la lío. La lío un poco, pero bueno, no tanto. Dejo un poco de bolitas al clan Cabaret. Y tenemos ya la proteína purificada con adyuvante. Esta es la vacuna que se acaba de aprobar, Novavax, y que está en uso en España y en toda Europa, pero que en un uso muy limitado. Y en teoría es la vacuna que se debería llevar a todos los países en vías de desarrollo porque es más fácil de conservar y es más barata de producir. Esta vacuna nos la inyectan intramuscularmente y entraría en la célula. La gran diferencia es que ahora ya no tenemos ninguna pieza ni amarilla, ni azul, ni verde. Solo nos están inyectando la proteína S, la spike, y solo tenemos piezas rojas. Así que cuando nos vacunan con esta vacuna y con todas las demás, nuestro sistema inmunitario lo que produce es solo anticuerpos rojos. Así que esto es lo que pasa cuando nos vacunan con esta y con todas las que estamos usando. Solo hay anticuerpos rojos, no hay anticuerpos de todos los colores. Más de proteínas, hay una que no va a llegar, de momento, que la han hecho en Canadá, y es muy ecológica y muy interesante. Se llaman partículas tipo virus, en traducido al español, virus-like particles. Y es como el virus, como veis, con las proteínas, pero sin nada dentro. Es como una vacuna inactivada y además se crece en la planta del tabaco, con lo cual es todo muy ecológico, lo crecemos en el tabaco y luego cosechamos la planta, lo purificamos y sacamos las partículas. Es muy sostenible, es una fabricación muy sostenible, está recién aprobada en Canadá. Lo que no sé es cómo está resultando de momento. Y finalmente nos vamos a las de material genético. Material genético, os recuerdo que tenemos los 4 genes del coronavirus en ARN. Entonces, ¿qué han hecho los científicos? Han aislado el gen rojo, el de la proteína roja, el de la S, los demás fuera, y con esto nos vacunan. Este es el ARN de Moderna y de Pfizer. ¿Tal cual? No. Hay que tocarle un poquito, hay que arreglarle un poquito, y hay que meterlo, porque si no el sistema inmunitario se lo carga, y hay que meterlo en un envoltorio para que dure un poco más. Entonces aquí tenemos cómo se han hecho la vacuna de Moderna y de Pfizer. Es una burbuja de grasa y tiene el ARN dentro. Y con esto es con lo que nos vacunan, y como esto es como nuestras células, se fusiona
Y pasa lo mismo, saca trocitos rojos y el sistema inmunitario produce los anticuerpos rojos. Más cosas que se han hecho con el ARN rojo, pues han utilizado unos vectores que son adenovirus. Estas son las vacunas de AstraZeneca y de Janssen, de las que nos han llegado a nosotros, y hay una muy famosa y controvertida que ha sido la Sputnik, que la desarrollaron en Rusia. Esa vacuna se basa en estos virus. Los adenovirus hay como 60 tipos distintos y son los virus que nos infectan, algunos de los virus que nos infectan en la época de los catarros en invierno. También son los virus que producen la conjuntivitis en el ojo, que se pega, vamos, como un tsunami. Si entra alguien con conjuntivitis en una oficina, toda la oficina, y si entra alguien con conjuntivitis en una casa, toda la casa. Se pega muchísimo, pero son unos virus un poquito más suaves. Entonces, lo que se hace con estos virus es se saca su material genético, que digamos, aquí os he puesto como dos partes, la parte que constituye la envuelta del virus y la parte que hace que el virus se reproduzca, la parte negra. Entonces lo quitan, la parte negra, para que no se reproduzca en nuestro interior, y le acoplan la parte roja, la proteína del coronavirus roja OS. Y ahora esto lo vuelven a meter en el virus, y esta es la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Janssen. Diferencias entre las dos: la AstraZeneca han usado un virus de mono y Janssen ha utilizado un virus humano. La Sputnik es la más inteligente de las tres, ha utilizado 2 virus humanos. ¿Y qué es lo que pasa con este material genético? Pues fijaros, esto es ADN, y esto no lo he dicho antes con la de RNA, pero lo voy a aprovechar y lo digo, por si hay aquí alguien que diga, es que nos cambian el genoma, nos cambian la información genética de nuestras células. Pues no, aquí está el núcleo. El núcleo de nuestras células tiene muchos poros, como veis, y tiene dentro los cromosomas. Cromosomas que tienen genes, algunas partes se traducen, que los veis en amarillo, y otras partes no se traducen, a proteínas no se expresan, que son lo que vemos en negro. Esto es un cromosoma, se compacta, se encierra con cromatina, y esto está dentro del núcleo. O sea que fijaros dónde está el ADN de nuestras células. Eso es lo que quería que os quedara claro. Y llega el virus, y el adenovirus se aproxima al núcleo. Y necesita del ambiente del núcleo para transformar esto que es ADN, que es una molécula genética, necesita pasar por el núcleo para transformarlo en ARN. Y lo hace. Ya tenemos ARN, ¿vale? El ADN original. ¿Y ahora qué pasa con ese ARN? No sé si quedará algo bien en la mesa al final. Ese ARN entra en una parte de nuestras células que lo que hacen es que traduce la información genética en proteínas. Ya sabéis que R2D2 es el que más idiomas sabe, entonces traduce la información de genes a proteínas. Entonces, estas proteínas empiezan a pasar por este arco y se van traduciendo. La parte roja, pues sintetiza proteínas rojas. ¿Vale? La parte blanca del adenovirus, acordaros, pues sintetiza proteínas blancas. ¿Qué novedades hay con estas vacunas con respecto a todas las anteriores? Pues que además de los anticuerpos rojos, vamos a tener anticuerpos frente al adenovirus, anticuerpos frente a la parte blanca. Por eso estas vacunas dan un poquito más de reacción. Se llaman reactogénicas, porque también hay una respuesta al adenovirus. Y justamente lo que ha hecho Rusia con la Sputnik es minimizar esta respuesta al adenovirus con su diseño, cosa que no ha hecho ni Janssen ni AstraZeneca. Lo ha mejorado Rusia, pero tenemos un poquito de respuesta al adenovirus. Y ya para terminar, si queréis os cuento cómo se producen los trombos de la famosa AstraZeneca, que sería la parte negativa de todo esto. Es que la logística... Para eso tengo que irme a las plaquetas. Y en las plaquetas tienen unas estructuras, unas proteínas que, como veis, las he puesto aquí como un cono con pinchos negros. Pueden estar en la superficie de las plaquetas, pero también están en nuestra sangre. Son factores que están circulando en nuestra sangre. Y esto que voy a enseñar se produce en muchas personas, en un 10% de las personas que se les pone heparina.
La heparina es una estructura fibrilar, nos vale esta negra. Entonces la heparina se puede acomplejar con estos factores de las plaquetas y formar estas marañas, estas redes. Y entonces se piensa que la vacuna de AstraZeneca, en general las de adenovirus, pueden hacer algo similar. No se sabe el mecanismo con exactitud. Y este acomplejado es reconocido por unos anticuerpos que tenemos para este factor. Los anticuerpos los he pintado siempre como una parte positiva que nos ayuda. Pero fijaros este inocente anticuerpo en lo que se convirtió. Por lo tanto, también hay anticuerpos que pueden hacer daño a nuestro sistema inmunitario, los llamamos autoanticuerpos. Y este anticuerpo pues, puede reconocer partes de esta estructura de las plaquetas y unirse a ellas. ¿Y qué pasa? Pues que la plaqueta tiene un capturador para estos anticuerpos que veis aquí. Vamos a ver si no se cae todo el tenderete, porque esto ya va pesando. Y como consecuencia de esta captura, fijaros que lo único que he hecho es le he puesto la vacuna de AstraZeneca o de Janssen. Esta vacuna se ha acomplejado en parte con el factor plaquetario. El anticuerpo malo lo ha reconocido y se ha unido a la plaqueta. Y ahora la plaqueta, en contestación a esto, produce una proteína en su superficie que antes no tenía. La produce. Y esta plaqueta, que tiene menos cosas, pues también la produce. ¿Vale? Entonces producen una estructura que antes no tenían. Y ahora estas estructuras que antes no tenían se pueden unir entre sí por un factor de nuestra sangre. Todo esto, como me salga, desde luego. Bueno, pues ahora que se ha ido la cámara, ha medio salido. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que la consecuencia de la inyección de la vacuna hace que las plaquetas sinteticen cosas en su superficie y que se unan entre sí. Se unen entre sí, pero claro, estoy poniendo aquí dos plaquetas. En la vida real, lo que sucede es que se unen y forman estas mallas, estos trombos, y estos trombos al pasar por los canales sanguíneos, ya sean venosos o sean arteriales, los colapsan, los cierran y se producen las trombosis. Y este es el mecanismo que se sabe que está pasando en algunas personas que se les ha puesto AstraZeneca, no se sabe por qué. Por supuesto, tiene que haber algo genético, tiene que haber algo relacionado con la vacuna, pero no se sabe por qué. Y las proporciones, como sí que sabéis, porque durante mucho tiempo nos machacaron con eso, pues vienen a ser de una persona por cada 100.000 en algunos grupos de edad. En cualquier caso, es una proporción muy, muy inferior a lo que sucede si alguien pilla la COVID sin estar vacunado. Esta me gusta ponerla por dar las gracias a los que sí fueron cobayas. Estos sí que fueron cobayas, que fueron los cientos de miles de personas que participaron en las fases 3 de los ensayos clínicos de todas las vacunas. Fijaros, por ejemplo, en la de Pfizer, casi 45.000, la de Johnson, 60.000, la de Sinopharm de China, 45.000. Si sumamos, aquí hay muchísimos cientos de miles de personas. Estos sí fueron cobayas, aceptaron participar por el beneficio de todos. Esta es la gráfica de la esperanza. Yo esta gráfica la vi en diciembre, os aseguro que lloré cuando vi esta gráfica. Esta gráfica se publicó, son los resultados de Pfizer, de la primera vacuna que salió al mercado, en la que se ve en rojo las personas que llevaban la vacuna y en azul las personas que tenían el placebo, que pensaban que estaban vacunadas, pero estaban poniendo nada, suero salino. Y lo que estamos viendo, la respuesta que estamos viendo es que aquí dejan de infectarse, se produce una línea plana y aquí siguen infectándose al mismo ritmo. ¿Esto qué significa? Que funcionan a partir del día 12-14. Y aquí es donde se calculó que esa eficacia era del 95%. Y esta es la gráfica de la vergüenza. Esto es de noviembre de 2020, todavía no estaban disponibles ninguna vacunas para ponerse. Y vemos que Canadá había adquirido para 10 veces su población, Reino Unido y Australia para 5 veces su población y Europa y Estados Unidos para 3 veces nuestras respectivas poblaciones. En total, 10 países acumulaban el 85% de las vacunas que se estaban fabricando. Y luego nos han mareado muchísimo con la inmunidad de rebaño, que si sí, que si no, que si hay que llegar, que si no hay que llegar. ¿Cómo se calcula? Pues aquí tengo matemático, ¿verdad?
El cálculo es muy fácil. Es 1 menos 1 partido por R0. R0 es el número reproductivo del virus, es a cuántas personas contagia una persona que tiene la infección. Y en los primeros momentos, con la primera variante, con la original, esto era entre 2 y 3. Si lo ponemos a 3, ¿vale? 1 entre 3, 0, 0,33. 1 menos 0,33, 0,67. Y ahora lo ponemos en porcentaje, 67%. Esto se redondeó y se dijo el 70%. Necesitamos al 70% de la población inmunizada para parar la infección. Ahora veremos cómo funciona la inmunidad de grupo. Eso solo sucede si tenemos vacunas muy eficaces, como era la situación en Europa, por lo menos, y mucha tasa de vacunación, como era la situación en España. En otros países no estaban en esa situación. Y luego, ¿qué pasó? Que el virus empezó a cambiar. Esta era el 2 o 3, era la variante original, pero es que con Delta la tasa de contagios era de 8, y aquí no está representada, pero con Omicron pasó a 15-16, más que el sarampión, o a la altura del sarampión. Es decir, si hacemos ese cálculo ahora con estas nuevas tasas de transmisión, teníamos que llegar al 98, casi 99%. Es decir, no tenía sentido pensar en la inmunidad de rebaño con estas variantes tan contagiosas. Pues tendría que tener el 100% de la población inmunizada. Y aquí veis cómo funciona el concepto de inmunidad de rebaño. Este es el sarampión. España tiene la mejor tasa de vacunación de sarampión de Europa, con un 96% de personas vacunadas. Y sería la situación de abajo a la derecha. En esta situación, si llega una persona con sarampión porque viene de otro país o porque no se ha vacunado, por lo que sea, fijaros que no se expande la enfermedad. Se bloquea por todos los que son amarillos, que se han vacunado y hacen que no se pueda transmitir. Para distintos porcentajes de vacunación, pues de una manera o de otra se consigue expandir la infección. Entonces, esta es la manera de funcionar de la inmunidad de rebaño. Y una gráfica de recapitulación de lo que hemos aprendido, si es que hemos aprendido algo en esta pandemia a nivel de salud. Hemos aprendido, yo creo que mucho, y ha venido para quedarse, de higiene, de cómo actuar cuando entramos y salimos de los sitios en cuanto al lavado de manos, de cómo usar la mascarilla en exteriores, en interiores. Si tengo tos, pues me debo poner la mascarilla si voy a salir. Y de cómo tenemos que ventilar las estancias. Yo creo que todo este aprendizaje espero que lo llevéis. Aquí os traigo otro resumen de cómo tenéis que cuidar vuestro sistema inmunitario. Tenéis que alimentaros bien, con todos los tipos de alimentos. Tenéis que hacer ejercicio físico moderado, 150 minutos semanales. Tenéis que dormir 7 horas y media diarias, mínimo. Tenéis que intentar controlar el estrés, y esto me vais a decir, sí, pero mi trabajo es muy estresante, mi marido me ha dejado, mi padre se ha muerto, y todo esto me produce ansiedad y estrés. Sí, por supuesto que sí, y esto no se puede corregir, pero se pueden buscar actividades alternativas reconfortantes, que en cierto modo bloquean ese estrés. Algo tan sencillo como bailar, como ver mi serie favorita, como pasear, como tumbarme en la playa al sol, como leer, como escuchar la música, lo que a cada uno le guste. Tiene que buscarse ratos diarios de confort para contrarrestar ese estrés. No consumir tóxicos, y esto para vuestra desgracia estáis consumiendo todos: tabaco, alcohol y drogas. Y el alcohol incluye todo. Durante mucho tiempo hemos dicho, o nos han dicho, es que una copa de vino, una caña, es asumible, incluso es bueno para la salud. No hay ninguna dosis de ninguno de los alcoholes que tomamos buena para la salud. Hay que asumir que es un placer culpable y que si yo me tomo una caña, me la tomo con todas las consecuencias, y si me tomo un vino con la comida, porque me gusta, me lo tomo y no pasa nada, pero eso no me va a producir beneficios para la salud. Y por último, y no menos importante, hay que llevar al día la cartilla de vacunación. Hemos aprendido que se pueden fabricar vacunas muy eficaces, y quizá lo que nos falta aquí por aprender es que ya una vez que tenemos a tanta población vacunada como sucede en España, hay que cambiar el registro, hay que cambiar el chip. Ya no hay que poner vacunas de modo recurrente a todo el mundo, hay que pensarlo un poquito, y aquí nos falta que las autoridades sanitarias se pongan a hacerlo. No hemos aprendido la tecnología, porque a mí me da mucha envidia todos los países asiáticos que se han basado en la tecnología para rastrear la pandemia y sus brotes. Aquí no se ha conseguido, no porque la aplicación fuera mejor o peor, sino porque la población no nos importa que el Corte Inglés nos rastree y nos diga: tienes una oferta de tus zapatos favoritos a la vuelta de la esquina,
pero sí me importa decirle que he tenido COVID. Yo esto lo lanzo a vosotros y os lo pensáis cuando vayáis para casa. Y hemos aprendido que, eso lo ha dicho Santi, 1.220 y tantos bulos registrados en 2 años y medio. Me ha tocado a mí, entre otras muchas personas, participar en Neutral, en Maldita Es, en Salud sin Bulos, en Reuters, en distintas plataformas. Esto es súper ingrato porque hay que hacerlo de un modo inmediato, hay que invertir muchísimas horas. Una mentira inventada en 5 minutos te cuesta a lo mejor 5 horas desmontarla y luego pues nos arrecian los ataques de las personas que se lo han inventado. Bueno, pues eso, diciendo que nos estamos haciendo de oro, que vamos a ir a los juicios de Nuremberg, etc. Es una tarea muy, muy, muy ingrata y yo creo que hay muchos científicos que las hemos hecho con bastante dedicación. Y bueno, ya termino dando las gracias a estos maravillosos personajes que me han acompañado estos 2 años y medio, me han hecho crecer como científico, a mi casa, la Universidad de Valladolid, que ha confiado en mí, me ha dejado trabajar en todo esto, a pesar de que los 2 últimos años yo tenía un cargo de mucha relevancia y tenía que dedicar mucho tiempo, que era vicerrector de la propia Universidad de Valladolid, y a las personas que me han inspirado, en definitiva, a ser lo que soy y a comunicar como comunico, que son mi profe de bioquímica, Pepe Gavilanes, mi profe de zoología, José Luis Tellería, de Biológicas de la Complutense de Madrid, y José Luis, José Ramón y Manolo, que son los que me han enseñado la inmunología que sé. Y aquí termino. A todos vosotros, muchas gracias. ¿Me he pasado de hora? La que has liado aquí, pollito. Madre mía, señor. Cristales, ahí... ¿Tiene el clan Cabaret de cantadores? O sea, catavinos, para llevarme uno de repuesto. Sí, uno de Jerez, por favor. Bueno, Alfredo, te tengo que decir lo primero de todo. Mil gracias. Creo que ha sido el despliegue más grande que hemos tenido aquí en estos 3 años. Y encima el que viene de más lejos, que viene con un maletón para traer todo esto. Así que un aplauso nuevo a Alfredo, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, y gracias también a María, Fran, Juan, que han hecho aquí lo imposible por la tecnología, que ya sabéis que es muy complicada. Gracias, de verdad. Gracias. Y bueno, vamos a las preguntas. Vamos a ser ahí incipientes, que estamos en un momento para aprovechar a Alfredo, que lo tenemos aquí personalmente. Yo tengo preguntas, algunas me guardaré para después, pero sí que me parece muy interesante una cosa que hablamos, que yo cometí errores en términos de inmunología, pero sí que es verdad que era una opinión muy popular, que era esto de cómo puede ser que hablemos de inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, cuando incluso vacunado puedes contagiar a otros. Es decir, ¿qué tipo de inmunidad es esa si, aunque no tenga síntomas, puedo seguir contagiando? Estamos hablando de inmunidad. Yo dije, esto es asintomatología de rebaño, no es inmunología de rebaño. Y tú me dijiste, no estamos hablando de esto. Y me gustaría que explicases esto, que me parece muy interesante. A ver, es que se han demonizado a estas vacunas como que eran las que teníamos que conseguir que bloquearan la transmisión. El 90% de las vacunas que nos ponemos en nuestro calendario vacunal no bloquean la transmisión. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo sabemos cuántos se contagian. No estamos haciendo pruebas del sarampión todos los días a cientos de miles de personas. No estamos haciendo la prueba de la polio a cientos de miles de personas todos los días. Estamos haciendo la COVID a cientos de miles de personas. Entonces, casi ninguna vacuna bloquea la transmisión. Hay algunas que sí, pero casi ninguna. Entonces aquí se le estaban pidiendo peras al olmo. Y luego el asintomatismo es que nos ha causado también bastantes problemas con esta COVID, porque fijaros, ahora mismo se empiezan a saber los motivos por los que la gente es asintomática. Esto me han hecho una entrevista en News hace 2 días y no he visto cómo ha quedado. Genética, fijaros la... Es que yo si no toco... Te traigo yo si quieres. ¿Qué traigo? Madre mía, cuántas cosas. Genética. Resulta que hay países que tienen esta y hay países que no la tienen, solo tienen esas. Entonces, este trocito del virus no se puede enseñar en todos los países. Y en cambio, quien tiene este trocito del virus se defiende mejor y no hace enfermedad grave. Esto se ha visto. Hay países al norte de Inglaterra
que tienen una variante de estas moléculas que permite que funcione mejor la respuesta inmunitaria. En España tenemos por debajo de un 5% de personas con esta variante y en otros países tienen un 25% o más, por lo tanto hay genética. ¿Qué más hay? Género. Las mujeres, por ejemplo, vuestro sistema inmunitario envejece muy de golpe, ya muy mayores, y en cambio los hombres somos más moñas. En los hombres se envejece más antes y es un modo progresivo. Entonces, ¿esto qué hace? Que los hombres hayan tenido enfermedad mucho más grave, aguda, pero en cambio a las mujeres sea mucho más frecuente el COVID persistente, el COVID con síntomas persistentes. Eso cambia completamente el género y eso también hace el tema de los asintomáticos distintos. Sabemos también que no todas las personas contagian y esto es otra cosa importantísima para la inmunidad de rebaño. Está basada esos cálculos en que todo el mundo contagiamos a 2 o 3. Falso. Igual yo no contagio a nadie, de hecho yo he pasado 2 veces el COVID y soy consciente de haber probablemente contagiado solo a una persona, pero hay gente que en una reunión puede contagiar a 20. Son súper contagiadores. Entonces esa es la media. Esa es la media, pero no es como otras enfermedades que más o menos, ahora la viruela del mono, por ejemplo, sí que es más habitual que las personas contagien a una persona de promedio. Pero en el COVID había personas que no dejaban a nadie y otros a 20, 30. Por lo tanto, eso altera muchísimo el cálculo de la inmunidad de rebaño. El uso de las casas, las personas que se han aislado bien, han tenido una variolización y por lo tanto han tenido un COVID asintomático. El haber tenido catarros en invierno. Os he dicho que los virus de invierno los pueden producir los adenovirus, pero también hay coronavirus de invierno que producen catarros. Y las personas que han tenido coronavirus de invierno han quedado inmunizadas frente al SARS-CoV-2. Y de estos hay así. Esto además al principio era una hipótesis y ahora se ha demostrado. En una familia, de pronto es que lo cogen todos, menos yo. Claro, tú tuviste un catarro hace 2 inviernos y te has quedado inmunizada. Y esto está pasando continuamente. Entonces, hay tantas variantes que hay que conocer que, por supuesto, la inmunidad de rebaño queda obsoleta. Por eso se dejó de hablar de ella. Eso es, eso es. Me gusta mucho que hayas puesto la ecuación, que es una cosa muy simple. La fórmula, habéis visto 1 menos 1 entre R0 y has dicho la viruela del mono, de momento se calcula en torno a 1. Se dice que cuando es 1… Un poquito menos de 1. Está controlado porque 1 menos 1 entre 1 es 1 menos 1 es 0. ¿Entendéis? El cálculo es muy simple. O sea, no hace falta hacer inmunidad de rebaño, no llega a ser relevante. Ahí tenemos siempre la matemática, por supuesto, muy presente. Ayudando. Hombre, por supuesto. Bueno, preguntas aquí en la sala, que sé que tenéis un montón. ¡Ostras! Digo, ¿vienes como Will Smith o a venir por mí? Digo. Sí. Vamos a… ¿Protocolo? Buenas tardes, muchas gracias. Yo quería hacerte 2 preguntas. La primera es relativa a cómo comunicar esta información a una persona negacionista y también la otra parte de la pregunta es sobre el coste social, económico, laboral que puede suponer que una persona negacionista se bloquee y no quiera saber nada de todo esto, porque yo tengo muchas amistades con conocimientos intelectuales superiores, pero se bloquean. Entonces, es muy interesante todo lo que nos has ofrecido en poco tiempo, pero ¿cómo puedo yo comunicar con esas personas? Yo soy profesora y me gusta comunicar, pero a veces me siento muy impotente. Gracias. A ver, yo creo que hay 2 grupos dentro de lo que llamamos de modo general negacionistas o antivacunas, que son los fanáticos, los gurús, los líderes de opinión y luego sus seguidores. Yo he renunciado a hablar con los líderes de opinión completamente porque eso es acto de fe y la ciencia no está por encima de la fe en la escala de valores. La fe está por encima de la ciencia, con lo cual quienes creen en una cosa no les vas a convencer. Yo soy renunciado. Pero no he renunciado a que una persona engañada por uno de estos gurús o mal aconsejada por uno de estos gurús pues pueda entenderlo. Y he conseguido alguna cosa, pero hay que ser también muy cauto, no hay que ser agresivo. O sea, si tú vas, porque se puede caer en ese tono, yo mismo he caído en ese tono, tú que no tienes ni idea de ciencia me vas a discutir a mí que llevo un montón de años de carrera. Eso es lo que te pide el cuerpo, porque es que estás discutiendo con personas que han hecho una búsqueda en Google y esa es toda su formación sobre coronavirus o sobre biología. Entonces te pide el cuerpo mandarles a la mierda, ¿no? Entonces no se puede caer en ese desprestigio, ¿no? Hay que intentar negociar desde
desde la igualdad, que es complicado, pero yo lo he intentado, en algún caso lo he conseguido. Pero a los gurús, no. Y el coste es muy alto, porque en este momento lo que pasa es que les ha fastidiado Omicron. Omicron ha infectado, como no puede ser de otra manera, a oficialistas, negacionistas, antipandemias, a todo el mundo. Y entonces, quieran o no quieran, están inmunizados. Quieran o no quieran, están inmunizados. Por lo tanto, bueno, pues esto nos ha ayudado. Tenemos una situación en España muy buena, porque es el país de los países con mejor tasa de vacunación por encima de los 12 años, más del 90%, y hemos tenido una oleada de Omicron, más la oleada silenciosa esta, la séptima. Yo no sé si vosotros lo habéis calculado, si se ha podido estimar realmente el impacto de esta séptima oleada. Bueno, como también ha cambiado la forma de medir y todo esto, se dice que es una olita similar a la de primavera pasado, entonces es una... Pero en una número de séptima personas yo creo que ha sido muy importante. Sí, pero como se mide, ya digo, solamente a mayores de 65 o 60, ¿no? Creo que la incidencia y hospitalizados es la curva ahora mismo a seguir. Bueno, eso dice que es el efecto Dunning-Kruger, le llaman los psicólogos a esto de creerse que saben más de lo que sabes. Yo le llamo el efecto del cuñado de toda la vida y es muy presente, es verdad, muy difícil combatir con eso. Que ves un vídeo, como dice, ves un vídeo de YouTube y convalida por 3 carreras, por lo menos. Eso es una cosa muy frecuente. Más preguntas por aquí. Hola, buenas tardes, Alfredo. Yo tenía 2 preguntas, bueno, 2 curiosidades. Yo soy docente también y entonces aquí en la Comunidad Valenciana decidieron ponernos la primera dosis de AstraZeneca. Y luego en la segunda dosis, pues fue cuando empezó la polémica de la AstraZeneca y tal, y algunos, pues en plan cuñado, pues dijimos, no, pues yo quiero la misma vacuna que me han puesto en la primera dosis. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se decide o con qué criterio se decide utilizar una vacuna para un determinado colectivo? Porque aquí no solo a los docentes, sino a los trabajadores de la enseñanza, monitoras de comedor, limpiadoras del colegio y tal, a todos nos pusieron la AstraZeneca. Y luego, otra cosa, por fin he entendido lo que es un trombo, te lo agradezco. Entonces, tengo una compañera que conforme le pusieron la primera dosis, se puso mala y una de las cosas que le había sucedido era que se le había producido un trombo. Entonces, la segunda pregunta es si eso es, si esa causa, ese efecto secundario del trombo es una cosa que es pum y ya está, o eso requiere un tiempo, o pudo haber sido casualidad lo de esta chica. Bien, ¿cómo se repartieron en colectivos? Bueno, pues yo creo que se decidió que los más vulnerables se ponían las de RNA, que eran las que tenían la eficacia más alta, del 95%. Y entonces eso llevó a todas las residencias de ancianos y a personas mayores de 80 años. Y en segundo lugar a todos los sanitarios, a todos los trabajadores de centros sanitarios. Como eso no había para toda España, pues se estaba fabricando AstraZeneca, que tenía una eficacia del 85, me parece que era por ciento en esos momentos. Entonces el resto de los colectivos que se iban llamando, que fueron los docentes en este caso, se les puso AstraZeneca. O sea, yo creo que no fue un criterio nada más que logístico, no había vacunas de un mismo tipo para todos. Europa había repartido entre las 3 inicialmente, Janssen tardó un poco más y según fueron llegando se fueron poniendo. Fue una cagada tremenda la suspensión de la segunda dosis de AstraZeneca. Yo creo que fue debido a una presión social de algunos países. No querían asumir una muerte por trombo, pero no les importaba asumir los 1000 muertos al día. Claro, porque las televisiones de esa persona que moría por el trombo te daban el nombre, el apellido, dónde vivía, en qué trabajaba, no daban todos estos datos de los 1000 que estaban muriendo por COVID grave. Entonces, ahí se hizo un mal uso informativo y yo creo que había una presión social tremenda y España, Francia y algún país más no lo quiso asumir. Inglaterra siguió poniendo la vacuna, por ejemplo. Y en España el 90% de los que se habían puesto la primera dosis de AstraZeneca se pusieron la segunda AstraZeneca con todo pronóstico. Yo quiero creer que ahí tuvimos algo que ver un poco los divulgadores científicos contando qué era lo que estaba evidenciado científicamente a lo que había que hacer. Pero hoy, he de decir que aquellos que hicieron lo que el gobierno quiso están mejor inmunizados. O
sea, los que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca y la segunda dosis de Pfizer o Moderna, se ha visto mucho tiempo después, en ese momento no se sabía que su inmunidad es más fuerte. Eso por un lado. Y esto que me decías de la compañera del trombo, el trombo tiene una proporción que se varía por edades, por países, pero es en torno a 1 por cada 100.000 dosis, las personas que pueden sufrir esto. La diferencia es que hoy, si tienes se produce no toda la vida, se produce entre los 3-4 días a los 15 desde que te lo han puesto. O sea, si han pasado 3 semanas y no te ha pasado el trombo, no vas a tenerla dentro de 2 meses. O sea, se produce muy inmediato tras la vacunación. Y la otra cosa que ya se sabe hoy es que como ya se sabe el mecanismo, que es lo que os he contado, se sabe cómo tratarlo de modo inmediato para que no tenga consecuencias graves para la persona que lo padece. Así que bueno, eso hemos aprendido también por el camino, a tratar estos trombos. A pesar de lo cual, muy probablemente estas vacunas dentro de 2 años se descataloguen. Han sido muy útiles en un primer momento para inmunizar a todo el mundo de un modo rápido, pero tendremos dentro de 2 o 3 años vacunas mucho mejores, con menos efectos secundarios y con alguna eficacia mayor. Entonces esto es razonable y dentro de 2 o 3 años probablemente esta vacuna ya no se pondrá. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por venir y por la charla. Quería preguntarte por qué las vacunas españolas, tanto la de Mariano como la del otro compañero, están tardando tanto en llegar a su aprobación y a su puesta en marcha. Gracias. Eso es una pregunta trampa. Que apaguen la cámara. No, ahora mismo por más dinero que se inyectara no se conseguiría ir más rápido. Un laboratorio que tiene una dimensión de 5 personas, de 10 personas, tú no puedes duplicar, triplicar la dimensión de la noche a la mañana. Lo que estamos pagando ahí es la consecuencia de décadas de falta de inversión. Pero no, en este momento, por de pronto decirles, les doy 100 millones, no podemos conseguir nada, porque tendrían que contratar a mucha gente, tendrían que formarles y no se podría. O sea, estamos pagando la herencia de muchas décadas de falta de inversión. Eso por un lado. Por otro lado, no, esto es un trabajo muy específico. Yo soy biólogo, inmunólogo, y yo ahora mismo no me voy al laboratorio de Juanes a fabricar la vacuna. Me tendrían que reciclar y enseñar mucho. Sí, entonces, eso se pierde un tiempo que no se tiene. Otra cuestión que ha pasado con estas vacunas es que todas las vacunas se hacen en varios animales, se prueban en animales, antes de llegar a probarlas en hombre. En España no tenemos, y eso sí que es un error gravísimo, y se debe un poco a los grupos animalistas. En España no tenemos un laboratorio de primates. Y todas las vacunas tienen que pasar por un laboratorio de primates, queramos o no queramos. Entonces, por presiones de grupos animalistas, pues en España no hay. Otra cuestión que ha pasado es la Agencia Española del Medicamento. Es un poco naif todavía, le falta coger un poco de hervor. Entonces va muy lenta en los procesos. Ha tenido parada la vacuna de Mariano Esteban y Juan García Arriaza. Está parada un poco pues porque les falta decidirse y dar pasos. Y hay otro tratamiento que se llama Aplidin, que era un tratamiento antiviral de una empresa privada, Farmamar, que también está ahí medio paradito. Y ya la de Enjuanes, para rizar el rizo, de lo rizable, es una vacuna perfecta, pero muy compleja. Tiene el virus completo, entonces es un RNA que será mucho más grande que el de Moderna y que el de Pfizer, pero es completo, el rojo, el azul, el verde y el amarillo, todos los genes. Y se va a reproducir en mis células 2, 3, 4 veces, de un modo controlado. Eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrar que se te reproduce de modo controlado y luego se muere, porque con eso, con muy poca cantidad de RNA, se consigue infinitamente más efectos que con Pfizer o Moderna. Pero eso hay que demostrarlo. Y último, como además la quieren inocular por vía nasal, porque la inmunidad que se consigue si inyectamos por vía respiratoria es mucho mejor que la que nos están poniendo por vía intramuscular, pues hay que demostrar que no pasa al cerebro. Entonces tiene una cantidad de retos por delante importantísimos. Los está pasando. Los está pasando. Cuando llegue, el problema que va a tener esta vacuna es que no va a haber españoles sin vacunar. Entonces, para hacer los ensayos masivos probablemente tengan que irse a otros países. Pero al ser esterilizante, ¿no se podría probar en gente ya inmunizada? No lo sé cómo lo van a diseñar. Vamos a ver cómo lo diseñan. De momento tienen que hacer fase 1 y fase 2
Y a lo mejor el problema lo tienen en la fase 3, cuando ya hay que pasarla a decenas de miles de personas. Hay dos preguntas más que hay que cenar aquí también, ¿no? Aquí también se cena. Dos preguntas, tenemos una por aquí y una última, por ejemplo, ahí, ¿vale? Es buena, ¿no? La pregunta es buena. Buenísima. Digo, como la haya preguntado Salseo Televisivo, digo, a lo mejor. Bueno, muchas gracias por la charla. Tenía 3, pero bueno, me voy a quedar con una. Quería preguntarle si nos podría explicar cómo funciona aquello que se habló tanto de la tormenta de citoquinas. Vamos al plato. ¿Qué? Pero suspiro porque me duele. Suspiro porque me duele. Bueno, la tormenta de citocinas viene porque... ¿Me sacas el virus, Santi? Vale. El virus, cuando infecta a las células, os he dicho que lo primero que hace, aparte de enseñarlo, es sintetizar unas sustancias que dan señales para que suba la temperatura corporal, para que se active el hígado. Esto te suena, ¿no? Porque lo he dicho antes o lo que he pasado de largo. Bueno, pues una de estas sustancias se llama interferón. Y hay personas que tienen problemas con este interferón y no lo regulan bien, con lo cual estas sustancias se activan y se desactivan. O sea, actúan y desaparecen, actúan y desaparecen. Si de pronto hay una falta de regulación de esta sustancia, se activa en cascada todo el proceso, no se controla y se disparan las citocinas. Y esto es lo que se llama la cascada de citocinas. Y se inicia en los casi primeros momentos de la infección. Sabemos solo algunos de los motivos por los que se producen y algunos de los motivos se han detectado además en España, en Barcelona, y son por motivos genéticos. Personas que no responden bien al interferón y entonces son muy proclives a tener esta enfermedad. Y luego también personas inmunodeficientes que no tienen bien estos genes del interferón también son proclives a tener esta disregulación. Pero es muy de los primeros momentos, no es de la inmunidad tan específica que he contado después, de la producción de anticuerpos, de matar las células, no, es como en el primer momento, casi nada más infectar la célula, si no funciona bien esa señalización, tormenta de citocinas. Bueno, más que una... O sea, el despliegue es impresionante, la capacidad para divulgar me parece increíble y pienso que a veces no somos tan creíbles porque hemos sido buenos en la pandemia en algo que ya lo éramos, que era la vacunación. Atención primaria ha hecho un gran esfuerzo durante todo el tiempo de forma positiva en que la gente se vacunara y por eso había cierta credibilidad en vacunar. Pero no somos buenos, por ejemplo, en hacer valer lo que es la labor científica. Y hace tiempo que tenemos una ley, por ejemplo, de salud pública que recoge la Agencia de Salud Pública y que no se ha desarrollado en realidad, y es desde el 2011. Entonces, aparte de la admiración, me gustaría también dar las gracias por la labor científica que no todo el mundo tiene de divulgación, porque es absolutamente... desgasta que luego hagas esta función de intentar divulgar y luego encuentres gente negacionista a la que te tienes que enfrentar, que supongo en el mismo plató, y si te ha ocurrido, de qué forma piensas que lo has resuelto. Supongo que de forma positiva, porque veo que siempre la manera de divulgar en tu caso es positiva. A ver, hemos descubierto, yo por lo menos he descubierto y creo que la sociedad en general también lo que hace falta es que no nos enfriemos. Que aquí cuando tenemos la moda estamos todos a una, pero luego se pasa la moda y caemos en picado. Yo he descubierto que necesitamos una asesoría científica en el gobierno, seguro en el nacional y en los autonómicos. Necesitamos asesoría científica en el Parlamento, que no la hay. Se ha empezado a montar una oficina de ciencia en el Parlamento de un modo... no limpio, no independiente. La oficina C esta. ¿Eh? La oficina C que Sí. se llama. Falta asesoría científica a los jueces. Nos hemos permitido el lujo de que jueces hayan traído a hospitales públicos pseudociencias por petición de familiares de los ingresados. Eso es una aberración. Y falta asesoría científica en los medios de comunicación. O sea, yo creo que todo eso falta.
En cuanto a los bulos y los antivacunas y todo esto, ha habido momentos y momentos. En general tú puedes pasar por encima, están desde el primer día. Pero de pronto cuando había un cambio en la política de algo, pues de pronto aparecía la nueva vacuna o se empezaba a vacunar a los jóvenes y entonces salías explicando en qué consistía esto, porque en el fondo nuestra tarea ha sido hacer una asesoría científica en los medios y en las redes sociales que no estaban haciendo las autoridades sanitarias. Básicamente eso era lo que yo estaba haciendo, explicando a la gente por qué había que hacer las cosas de una manera determinada y por qué funcionaba el sistema inmunitario de una manera determinada. Entonces, cuando había estos cambios, arreciaban. En ese momento arreciaban, cientos de mensajes al día. A mí una de las personas que más me increpó, más me insultó y más me humilló en redes fue detenido en un pueblo de Zaragoza. Pero esto no ha sido lo habitual. Lo habitual es que han tenido una impunidad tremenda, se esconden en anonimato y son cosas tan sencillas como que para tener una red social te identifiques con tu DNI sería suficiente para evitar muchas de estas cosas. No ha venido nadie a mi casa, a la tuya yo creo que tampoco, pero ha habido países en los que sí que han hecho persecución y bueno, los mensajes son en cualquier caso muy desagradables. Algún medio de comunicación me ha enfrentado, me ha careado con algún negacionista en directo, cosa que no estaba prevista. Quiero decir, vas aprendiendo, hay que tener un poco de tablas, pero es desagradable en cualquier caso. Ha habido amenazas y hay un montón de historias negras aquí, de verdad. Bueno, nos vamos a quedar con este mensaje positivo y crítico también con la sociedad que tenemos. Lo habéis pasado bien. Hemos aprendido mucho. Vamos a dar un aplauso muy fuerte a Alfredo con él. Muchas gracias, Alfredo, de verdad.